Bien, lo decíamos en titulares, la Superintendencia de Salud ha instruido a las ISAPRES por el congelamiento en el alza de los planes. ¿Cómo va a operar esto? ¿Cuándo parte exactamente? ¿Qué significa? Se lo vamos a preguntar directamente al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, Superintendente? Buenos días, perdone por el lapsus, ¿sabes? Que conozco a un Patricio Martínez. No hay problema, también hay varios Patricio Fernández, pero bueno. También, buenos días, Mirna, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Superintendente? Muchas gracias. A ver, Superintendente, partamos entonces por este plan que ya, es decir, esta instrucción que ya está operando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se congela? ¿Hasta cuándo? Para que los auditores que nos están escuchando hasta ahora, entonces, todos entendamos cómo va a ser este procedimiento. Sí, ha sido bastante complejo este año el tema de la adecuación y claro que es importante esta instancia para poder explicar a los afiliados porque, a ver, en el mes de marzo de cada año la ISAPRES informa las alzas. Comienzan a partir de abril a enviar cartas, dependiendo la anualidad del contrato de cada persona. Entonces le van llegando las cartas donde se indica el monto máximo o el porcentaje a reajustar o la posibilidad que tienen las personas de desafiliarse o bien tomar el plan alternativo que le proponen en esa carta. Pero este año, a principio cuando las ISAPRES informan esto, hubo un acuerdo con el presidente de la República, no sé si recuerdan, sí. Y ese acuerdo se plasmó en esa primera carta que le llegaba a las personas y que decía que los cobros iban a comenzar en noviembre, había una postergación, digamos. Ahora, hace un par de semanas, la asociación de ISAPRES, no solo la ISAPRES es miembro de la asociación, sino que la ISAPRES en su totalidad representada por la asociación, fueron a la Comisión de Salud del Senado, acogiendo un llamado que le hizo algunos senadores de la Comisión de Salud, e hicieron una nueva propuesta, que mejoraba lo anterior y que posterga el inicio del cobro, lo congela, digamos, para agosto del 2021. Entonces, el envío de cartas ya no va a continuar. A las personas que le llegó su carta, esa carta se queda sin efecto. Pero es importante señalar que las personas que ya intentaron un recurso de protección y ese recurso de protección fue resuelto, ya no va a tener problemas de alza, digamos, ni ahora, ni en agosto, ni es necesario que le envíen la carta nuevamente en abril porque tiene una sentencia que lo avala y que está firme. ¿Ya? Y si no fue así, si esa sentencia, o mejor dicho, si ese recurso de protección no prosperó en favor del usuario, lo mismo. Digamos que todos prosperan hasta ahora. Ya. No, digo yo, por si acaso. Claro, lo que pasa es que hoy día hay una jurisprudencia bastante clara en el sentido de que las sentencias de las Cortes de Apelaciones dicen que las alzas en el fondo han acogido los recursos de protección en su totalidad, hasta hoy día. Ya esa es la situación, uno no sabe qué pasa al futuro, pero hoy día es así. No hay que confundir con otro tipo de recursos que son los que tienen relación con el alza de las primas GES, que eso sí que han tenido fallos en contrario, pero eso son las primas GES, no el plan mismo. Así es, lo que pasa es que cada vez que sale un nuevo decreto GES y se incrementan los problemas de salud, de cobertura, se entiende que estaría justificada una diferencia de cobro porque hay un mayor potencial de personas que haría uso del GES. Ese es un poco el fundamento que nos habla ISAPRES y por eso hay jurisprudencia diversa, digamos. Ahora, hay una pregunta que también vale responder, que las personas dicen, si los tribunales de justicia han dicho constantemente que las alzas, que si son arbitrarias, etcétera, ¿por qué la superintendencia no lo hace y lo determina así? Porque en nuestro país existe algo que se llama el efecto relativo de la sentencia judicial. Hay una ley expresa que lo dice así, es decir, que las sentencias se dictan para el caso concreto. Es decir, yo no puedo tomar necesariamente algo que vaya contra ley, sino que hasta que haya una reforma y que así lo disponga, digamos. Pero bueno, la buena noticia es esa, porque recordemos que son una pequeña parte de las personas en la que finalmente reclama o en la superintendencia o en los tribunales de justicia, y ahora toda la cartera va a tener la posibilidad de esta postergación que partiría en agosto del 2021, los cobros partirían en agosto del 2021, y a las personas se les va a enviar una nueva carta en el mes de abril del 2021. Ya, Superintendente, ya que usted planteó el caso de a quienes hubieran alcanzado a hacer tempranamente el trámite del recurso de protección ante los tribunales, eso va a regir, entonces no hay un dedo ya que mover y no hay que preocuparse porque la otra carta del próximo año va a haber que hacerle caso omiso, ya va a regirle el congelamiento indefinido de los planes, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa en aquellos casos en que eso no ha ocurrido todavía o la gente estaba ahí haciendo las primeras averiguaciones con esta cantidad de estudios de abogados que se dedican a esta verdadera industria que se ha configurado en estos años, así es. y que no han terminado de firmar en la carta poder, en fin, para la oficina de abogados que le va a llevar el trámite del recurso de protección? ¿Tiene sentido hacerlo igual en estos meses
¿O es mejor esperar la carta de abril próximo? Pero esas personas van a tener la posibilidad de tener un nuevo plazo, digamos, en abril, y si no ha sido resuelto, se puede incluso dar una discusión en tribunales, porque lo que nosotros tuvimos que resolver en la circular nuestra es que las cartas enviadas quedan sin efecto salvo que se hubiese dictado ya la sentencia. Ya. Ahora, nosotros no podemos controlar lo que haga un tribunal de justicia. Si el tribunal, o sea, si la carta ya fue ingresada con el recurso respectivo y el recurso es resuelto favorablemente, obviamente esa persona ya va a entrar al grupo de personas favorecidas, digamos, con este fallo, y que después las ISAPRES tendrán que respetar. Claro, pero si uno no ha hecho todavía eso... no es necesario que lo haga ya. y puede renovar esa situación, no va a quedar en la indefensión, digamos, sino que su plazo le va a comenzar a correr nuevamente desde que reciba la carta de abril. Por lo tanto, no es que va a quedar fuera de plazo o ya no va a poder hacer valer su derecho, eso. Sí, conversamos a esta hora con el superintendente de salud, Patricio Fernández. Superintendente, a ver, aprovechamos porque la última vez que estuvimos conversando con usted quedamos pendiente con el tema de la reforma a las ISAPRES, porque todo esto también es parte de una reforma que todavía no logra avanzar en el Congreso. Fíjese que uno lee que esto se presentó en el 2011 para el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Todavía no logra salir o ver la luz. Y yo quisiera preguntarle, ¿en qué etapa estamos entonces en el Congreso con la tramitación de esta esperada reforma? Bueno, algo logramos avanzar con el ministro Mañalich, porque ingresamos unas indicaciones sustitutivas del presidente de la República a esa reforma. Se lograron algunas conversaciones con la Comisión de Salud del Senado y se comenzó la votación, se retomó la votación, digamos. Pero quedamos detenidos porque acá, si uno quisiera hacer un análisis bien concreto, creo que hay que poner las necesidades de las personas por sobre alguna idea o ideología quizás política respecto a lo que queremos, y también tenemos que ver lo que somos capaces de hacer como país. Pues lo que pasa es que el proyecto de ley resuelve varias de estas cosas, resuelve la reajustabilidad de planes, establece un plan de salud universal, establece un fondo de compensación de riesgo, con lo cual se levantarían bastante las restricciones que hay hoy día. Pero hay un sector político que quiere un fondo mancomunado entre FONASA y ISAPRES. O sea, que desaparezcan las ISAPRES, ¿no? Ese es el punto, ¿o no? Ese es otro sector más radical, digamos. Por eso lo digo, no se refiere a ese sector más radical, se refiere a una cosa más intermedia, ¿no? Claro, una cosa intermedia que plantea la libre movilidad entre FONASA y ISAPRES y que se eliminen definitivamente restricciones, absolutamente, pero lo que hemos visto nosotros es que el gasto público se incrementaría en un nivel bastante insostenible. ¿Y por qué? Porque si uno pasa todas las cotizaciones del sistema privado al sistema público de salud, la verdad que nos incrementa notoriamente y pasaría toda esa persona con una carga de enfermedades importantes. Entonces nosotros lo que planteamos en su momento era que hay que hacer una etapa intermedia, donde el sistema privado se pueda mejorar en transparencia, en reajustabilidad, etcétera. Y también está esto otro, que algunos plantean que derechamente las ISAPRES deberían estar en un segundo piso, que le llaman, es decir, solamente como seguros complementarios y tener un seguro único. Y esas son las discusiones que se han dado y que han impedido avanzar, y no son de ahora, o sea, estas discusiones vienen de hace muchos años, y como no se logran poner de acuerdo, no se puede avanzar en lo otro. Entonces es complicado, y por eso nosotros hemos tomado la decisión de avanzar administrativamente en todo lo que podamos, a veces reinterpretando las normas, porque entendemos que hay que mejorar este sistema mientras son más de 3,5 millones de personas que están todos los años afectados por alza, donde no hay control de precios, donde uno quiere contratar un plan de salud y es complejo hacerlo, no es algo fácil. Entonces estamos empeñados a lo menos en avanzar eso. Sí hemos visto buena voluntad de algunos senadores, pero como está el clima político, la verdad que se ve complejo hacer grandes reformas, es muy difícil, pero ahí está al menos los intentos, hay senadores con ganas de hacerlo, y también el ministro de Salud que formó una comisión de expertos que esperamos que ahí también haya algún resultado, porque no solamente está la reforma al sistema privado, sino que también está la reforma al FONASA, son dos temas bastante importantes. Superintendente, nos están preguntando a propósito de la situación del alza de planes de nuevo que quedan congelados, recordemos otra vez, y ahora con un instructivo más claro, pareciera ser de mayores proyecciones que el acuerdo más bien voluntario que hubo hasta aquí. Usted la vez anterior nos había dicho que no iba a haber ningún tipo de recargo. ¿Usted puede hoy reafirmar eso a raíz de que ya está el protocolo dictado? Es decir, la ISAPRE, por la postergación de estos nuevos meses, ¿no va a prorratear después la diferencia de los meses no cobrados del alza de planes? Está expresamente señalado, que sin cobro de reajustes, intereses, nada.
sea, de hecho fue lo quisimos incluir expresamente para evitar dobles interpretaciones, ¿no? Ya, pero tampoco se acumula por estos meses de no aplicación del alza, que ahora se alargan, son más meses de no aplicación del alza, que estaba anunciada, recordemos, el 4,5% promedio en marzo de este año. Todos estos meses que van a pasar hasta que se empiece a aplicar el alza en agosto del próximo año, no se prorratean, no se recargan después, uno paga su plan nomás. No hay un recargo respecto al alza, hay un congelamiento de ese cobro y que parte en agosto, después mes a mes continúa hacia adelante. Ya, ok. Con el precio que corresponda, porque ahí sí va a aplicar el alza para quienes no hayan recurrido a los tribunales, pero esa alza, sin extras. Correcto, sin ningún reajuste, sin ningún interés aplicado a esa postergación, digamos. Aclarado. Y sobre el tema de la reforma, superintendente, usted nos deja la sensación de que en realidad no hay para cuándo entonces. O sea, en este gobierno no va a haber reforma a las ISAPRES. Esperemos, como no depende no es una decisión que dependa del regulador ni tampoco del ministro. En estos momentos sí ha habido voluntad. Yo sé que han habido conversaciones entre el ministro, la Comisión de Salud del Senado, yo mismo he conversado con algunos senadores, pero finalmente todo esto se traduce en la votación. Si en la votación quedamos detenidos en temas como, por ejemplo, que no quieren un fondo de compensación de riesgo, sino que tiene que ser mancomunado, donde si no nos vamos a la discusión del fondo único o un seguro único, digamos, y ahí quedamos, no avanzamos mucho más. Entonces esperemos que quizás uno lo que buscaría por lo menos sería un mínimo común, digamos, para poder avanzar y que también se entienda que hay más de 3 millones y tantas de personas que año tras año, en el mes de marzo estamos en la prensa hablando de los reajustes, después seguimos hablando de los casos de falta de transparencia o de inamovilidad, etcétera, que también afectan a una parte importante de la población. Claro, porque en el fondo lo que termina ocurriendo, superintendente, es que terminamos igual que la reforma al sistema de pensiones. O sea, es una de las el tema de las pensiones es una de las demandas más importantes de la ciudadanía, que se refrenda en todas las encuestas. Podía uno decir sube, baja 2, 3 lugares, pero eso junto con la salud siguen siendo los elementos más importantes. Entonces es bien desolador el panorama, ¿no? Sí, complejo, además que nosotros estamos teniendo una situación sanitaria a futuro que es bastante incierta, y bastante incierta por varios motivos, porque vamos a tener garantías GES retrasadas en una cantidad importante, y eso hay que reconocerlo, porque el sistema de salud se ha visto duramente golpeado, detuvo su atención, las personas no estaban yendo a atenderse, hay personas, deben andar una cantidad de personas enfermas que no han activado su garantía GES porque no le han hecho el diagnóstico, porque no han ido a sus primeras atenciones. Vamos a tener una lista de espera no GES muy, muy importante. Entonces hay que considerar esas variables también. Entonces es algo que quizás hay que ir revisando. Ahora la reforma se flexibilizó muchísimo. De hecho, las personas con patología GES se estableció su libre movilidad desde el FONASA a la ISAPRE, lo cual fue un tremendo cambio a la reforma inicial. Pero cuando ya nos vamos a la existencia de un seguro único, ya es más complejo, porque hacer todos esos cambios de golpe en un país que está en esta situación sanitaria, yo no sé si sea lo más conveniente. Y a propósito de esa situación post pandemia, superintendente, y de la falta de atenciones en una cantidad de patologías porque no se pudieron hacer durante los tiempos más duros de la pandemia, y con una pandemia que no sabemos hasta qué punto está cediendo o no, porque hay temores ahí. ¿Cómo ve la superintendencia el hecho de que haya clínicas, por ejemplo, que estén lanzando ofertas y como llamando a afiliados al sistema de ISAPRE a hacerse las cirugías que estaban atrasadas? Porque había una situación además de daño financiero para las clínicas. Hay algunas que han advertido que podrían quebrar porque no han podido atender, si no tienen foco en COVID, por ejemplo, han tenido que cerrar sus centros médicos, sus consultorios. No han podido hacer un montón de otras cirugías o procedimientos que se hacían en tiempos normales y están con una caída en sus ventas. Entonces, en vista de que están buscando, parece, recuperarse en este negocio, porque es negocio, ¿no es cierto?, en el sector privado, ¿cómo ve la superintendencia este fenómeno? Bueno, lo que nosotros vimos en algún minuto con la Asociación de Clínicas fue un plan de recuperación de la atención. Ellos lo exhibieron, lo mostraron con todas las medidas de seguridad. La verdad que se condice también con una baja de las hospitalizaciones graves, digamos, por tema COVID, lo cual tiene lógica. Ahora, ¿qué está pasando desde el punto de vista sanitario? Que hay otro problema en el sistema privado de salud, porque que en general la mirada no siempre es sanitaria, sino que muchas veces se mueve por razones de mercado, como lo plantea Mauricio,
pero, y una de las cosas hay que mejorar también, pero lo cierto es que las personas están llegando a los centros de salud en situación de mayor gravedad de la que podrían haber llegado en condiciones normales, y eso sí es de cuidado, digamos. Es decir, que cuando uno conversa con la gente que está en urgencia, con los médicos, etcétera, ellos dicen, no, está llegando gente más grave, digamos. Ha bajado la consulta esta espontánea, es decir, las personas que frente a alguna dolencia menor iban habitualmente a las urgencias, esas personas no están yendo, pero sí están llegando gente con mayor gravedad. Así que el llamado sí, efectivamente, y nos parece correcto con todas las medidas de seguridad que deban existir, que las personas se comiencen a controlar, se hagan sus exámenes, vean, porque hay mucho crónico, por ejemplo, que no sabía que tenía alguna enfermedad y que después tiene consecuencias mucho más graves. Bien, pues queremos dar las gracias al superintendente de salud, Patricio Fernández, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Gracias, muy bien. Chao.